Bienvenidos a la ponencia sobre abordaje enfermero en las alteraciones de la piel en pacientes intubados en la unidad de cuidado intensivo. Mi nombre es Jesús Méndez Andújar y soy el ponente principal de la siguiente ponencia. En esta primera diapositiva se muestra el resumen del trabajo realizado por el equipo, las 5 apartados que tiene el resumen, el que estáis viendo resaltado en negro. En la introducción comentamos que los pacientes intubados generalmente que están siendo analgesiados precisan de una especial atención para evitar la aparición de alteraciones de la piel, aumentando el bienestar del paciente en la unidad y reduciendo costes hospitalarios. Los objetivos que nos hemos fijado en el trabajo ha sido identificar cuáles son las necesidades principales de los pacientes que están intubados en la unidad de cuidado intensivo para evitar las lesiones de la piel, valorar qué podemos hacer los enfermeros para evitar la aparición de estas alteraciones de la piel y analizar cuál es la importancia de las alteraciones de la piel en la salud global del paciente. Como siempre, resaltar la visión holística de la enfermería en este sentido. La metodología llevada a cabo fue una revisión sistemática sobre las alteraciones de la piel del paciente intubado en UCI. El filtro que se aplicó de idioma fue castellano e inglés. Las bases de datos consultadas fueron las que estáis viendo en pantalla: LILACS, Index de Enfermería, Scopus y Cochrane. Para la búsqueda se utilizaron los operadores booleanos AND y OR, y los descriptores fueron alteraciones de la piel, úlceras por presión, UCI, úlceras por presión, enfermería, úlceras por presión, enfermería y úlceras por presión y otros. ¿Qué resultados tuvimos? Estos que estáis viendo en pantalla de manera rápida, pues eso, que el papel de la enfermería es vital en todo el tratamiento, prevención y promoción de la salud en el ámbito de la prevención de la aparición de úlceras por presión. Normalmente el paciente intubado, y por el hecho de estar intubado, normalmente también sometido a medicación que lo tengan más inmóvil en la cama, incluso impedido, que no pueda ni poder moverse de manera autónoma, se establece una necesidad de régimen de cambios posturales pautados por parte del equipo de enfermería, entre otras muchas medidas, como es natural. Y bueno, evitar factores de riesgo concomitantes al ingreso del paciente en UCI, acorta la estancia del paciente en la unidad y disminuye costes hospitalarios, aumentando el bienestar del paciente y de su familia. Como conclusiones, simplemente incidir en la importancia del equipo de enfermería. En cuanto a los responsables de llevar a cabo acciones inmediatas para la prevención de la aparición de lesiones en la piel del paciente intubado, y bueno, hacer especial hincapié en que es preferible evitar que aparezca, que una vez que ya han evitado, tratarla, y poco más. Y bueno, después de hacer la presentación rápida del resumen, como introducción, más detenidamente, resaltaremos que las alteraciones de la piel en cualquiera de sus capas son un tipo de patología que está asociado a ciertos tipos de pacientes por el hecho de estar ingresados en alguna unidad de hospitalización durante un periodo de tiempo determinado. Esta es una de las miles de descripciones que hay de este tipo de patologías. El papel de la enfermera irá encaminado a prevenir la aparición de las mismas y, si éstas surgieran, llevar a cabo un abordaje holístico de curación rápida y efectiva, evitando así las complicaciones asociadas a ellas. Bueno, en esta siguiente diapositiva vemos una escala de valoración de la úlcera por presión en UCI que se ha desarrollado para aumentar la especificidad de la atención a las úlceras por presión en las unidades de cuidado intensivo. Existen otras escalas que son más genéricas, que son como la escala de Brade, la escala de Norton, pero la escala de valoración actual del riesgo de desarrollar úlceras por presión en cuidado intensivo, la escala EVALUCI, ahora mismo es la que tenemos más específica para este tipo de pacientes. Como veis, hace valoración en 4 estadios, pues me refiero, categoriza en 5 categorías, y valga la redundancia, la posibilidad de aparición de úlceras por presión en pacientes ingresados en la UCI. Habla de la conciencia del paciente, de si está más consciente, si está solo colaborador, reactivo o reactivo. Cada estado tendrá una puntuación, y a mayor puntuación, mayor riesgo de presentación de úlceras por presión. También veis que hace la valoración del estado hemodinámico del paciente, del estado respiratorio del paciente, del estado de movilidad,
la capacidad de moverse del paciente y de la temperatura, la saturación de oxígeno y demás valoraciones que se hacen que quedan reflejadas en la última columna de la escala. También comentaros que el Grupo Nacional para el Estudio y el Asesoramiento de Úlceras por Presión en Heridas, que es la GNAUP, ha puso ya hace tiempo en marcha un plan de calidad y de vigilancia a nivel nacional en nuestro país, donde se evidencia que las úlceras por presión, donde se enfoca o donde aclaran que las úlceras por presión deben de ser vistas como un problema de salud asociado a los pacientes atendidos en nuestros centros de salud y no como algo que fuera totalmente aislado del proceso de la enfermedad que había llevado al paciente a estar ingresado en la UCI o en cualquier unidad de hospitalización. Las úlceras por presión son un problema de salud de gran repercusión a todos los niveles de cuidado y que resultan en un gran impacto en los pacientes, por supuesto en sus familias y en los recursos humanos y económicos del sistema. Y bueno, principalmente, ¿dónde aparecen las úlceras por presión? Tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en conocer cuáles son las zonas del cuerpo de mayor prevalencia de aparición de úlceras por presión para hacer una mayor prevención sobre estas zonas y evitar que al final aparezcan. Entonces, debido a las características inherentes que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, estas facilitan en ciertos aspectos la aparición de alteraciones del órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano, que ya sabéis que es la piel. Son lesiones que suelen aparecer en áreas de prominencia ósea, aunque pueden ser vistas en lugares sin este tipo de prominencia. Dependiendo indudablemente de la posición del paciente, se presentará en una zona u otra, pero a pesar de ello, las zonas más comunes de prevalencia de este tipo de lesiones son el sacro, el trocánter, las escápulas, los codos, los talones y otras. Aquí tenéis 4 ejemplos de cuáles son las zonas de mayor prevalencia de este tipo de lesiones en función de la posición del paciente. Si el paciente está en supino, si está en lateral o si está en prono. Si además está en una silla de ruedas y se tira mucho tiempo en la silla de ruedas. Pues ahí veis un poco el resumen de cuáles son las zonas de mayor prevalencia de presentación de úlceras por presión dependiendo de estas 4 posturas del paciente. Aquí tenéis otro claro ejemplo, muy típica esta posición en los pacientes respiratorios, donde elevamos la cama entre 30 y 45 grados y vemos cuáles son las principales zonas con un porcentaje especialmente elevado en la región sacra, en codos y en talones, como prácticamente todos sabemos derivado de nuestra práctica diaria laboral. Y bueno, ya comentábamos al principio de la presentación que los objetivos eran estos 3 que ponemos en pantalla. El primero era identificar cuáles son las necesidades principales de los pacientes intubados para evitar lesiones de la piel, valorar las diferentes acciones enfermeras encaminadas a evitar la aparición de alteraciones de la piel en pacientes intubados, y el último de los objetivos que nos fijamos en nuestro estudio era analizar la importancia de evitar alteraciones de la piel en la salud global del paciente. De igual manera que la diapositiva anterior, lo que mostramos en el resumen de la primera diapositiva de esta presentación queda un poco más expuesto y más claro en esta diapositiva que tenemos ahora mismo en pantalla. La metodología que se llevó a cabo fue una revisión sistemática sobre las alteraciones de la piel en pacientes intubados en UCI. Se aplicó un filtro de idioma. Este filtro fue en castellano, el idioma es castellano y en idioma inglés. Se analizaron varias bases de datos como fueron LILACS, Index de Enfermería, Scopus y Cochrane. Para la búsqueda, los operadores booleanos fueron AND y OR, y los descriptores de alteraciones de la piel, úlceras por presión, UCI y úlceras por presión, enfermería y úlceras por presión, y otros relacionados con el tema de estudio. ¿Qué resultados obtuvimos después del análisis sistemático, de la revisión sistemática del tema de estudio? Pues los primeros resultados que obtuvimos fueron que el equipo de enfermería juega un papel de vital importancia en la prevención de alteraciones de la piel en el paciente intubado,
Generalmente el paciente intubado necesitará de un régimen de cambios posturales pautados diariamente, normalmente cada 2 horas, para evitar la aparición de estas lesiones, entre otras medidas, y esto disminuirá los costes de manera directa e indirecta, siempre hablando de costes sanitarios. Por supuesto, también mantener una buena nutrición del paciente, la piel hidratada y este tipo de factores. En esta siguiente diapositiva queda reflejado otro de los resultados que conseguimos después de la revisión sistemática, y fue que evitar factores de riesgo como son las úlceras por presión en el paciente de UCI acorta la estancia del paciente en la unidad, disminuyendo costes hospitalarios y aumentando el bienestar del paciente y de su familia. Y bueno, ya para finalizar, en esta última diapositiva vemos que las conclusiones que hemos obtenido del estudio son las siguientes, y entonces concluimos incidiendo sobre la importancia de que el equipo de enfermería lleve a cabo acciones inmediatas encaminadas a la prevención de la aparición de las lesiones en la piel. Si desgraciadamente apareciesen, hay que poner en marcha los planes de cuidado adaptados e individualizados a las necesidades de cada paciente para evitar complicaciones asociadas a las úlceras por presión y su posible repercusión en la salud global del paciente y de su familia. Por supuesto, y como comentábamos en la diapositiva anterior, la repercusión económica sobre el sistema sanitario en el caso de que aparezcan úlceras por presión es indudablemente de mayor peso que si no apareciera la úlcera en sí misma. Lo que me vengo a referir es que si los esfuerzos del equipo de enfermería van encaminados hacia la prevención de la aparición de estas lesiones, la repercusión económica sobre el sistema es mucho menor que si apareciera la úlcera y hubiera que atenderla. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta el fin de la presentación. Gracias por su atención. Un saludo.